Hola, buenas tardes. Ya estamos ubicados en lo que es el asilo Jesús Pan y Vida en Santa Ana. Hemos traído ahora un pequeño donativo de víveres para los abuelitos. Esta donación es gracias a Nuevas Ideas Australia Brisbane. Ahora vamos a mostrar más o menos en la mesa. Hemos ya sacado del paquete de bolsa que traíamos acá. Son como 12 paquetes de sopitas Maggi, como 24 bolsitas de salsitas como Naturas, son de la marca Chula, de queso y ranchera. Son como 8 paquetes de fosforitos, un poco de papel higiénico, libritas de sal, 2 cajas de café Musum. Hay también 2 paquetes de 5 paquetillos de macarrones. También hay 2 paquetes jumbo de avena mosh. Son 12 libras de arroz. Frijoles son prácticamente 14 paquetes porque son 7 en cada uno, ¿verdad? Y tienen como 1 libra cada uno. Son frijolitos molidos, volteados. Aquí prácticamente ya les estamos ahorrando la cocida de frijoles, ¿verdad? Y la molida. También trajimos lo que nos habían pedido también los abuelitos, pesticidas para los insectos ponzoñosos. Son 4 botellas de aceite Orisol. Y también un poco de jabón para que laven las ropas de cama y las ropas de los, y también lavaplatos, ¿verdad? Así que venimos bajo carácter personal, sin representar a ninguna sede, ¿verdad? Aquí me jalé a la compañera que es también parte de Nuevas Ideas Santa Ana. Y también aquí nos está acompañando el pastor. Vamos a aprovechar, pastor. Okay. Bendiciones, bienvenidos. Su nombre nuevamente para que lo conozcan. Sí, Carlos Mauricio Estrada García. ¿Usted es pastor de dónde? De aquí, va. Sí. Ahí está. Sí, pues gracias al Señor, hace aproximadamente unos 6-7 años que nos graduamos. Sí, estuvimos en el seminario de lo que es el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, y pues dándole gracias a Dios por toda esta formación que Él ha permitido en mi persona, y hoy darle pues nuevamente gracias a Él por poderle servir a todas y cada una de las personas pues que son muy necesitadas, como es la gente de la tercera edad. Ya. Cuénteme más o menos brevemente cómo inició este detalle al servicio de los ancianitos. Sí, este ministerio comenzó allá por el 2010 aproximadamente. Fui uno de los fundadores en el Tabernáculo Bíblico Bautista. Fui uno de los fundadores del ministerio que se llama Pan y Chocolate. Qué bueno. Este ministerio consistía en andar en los parques, andar en los diferentes lugares, como por ejemplo lo que son los dormitorios públicos. Andábamos ahí también. Asistíamos pues a toda la generalidad de lo que es la gente pues indigente, ¿verdad? Ya. Y pues llevábamos chocolate, atol y así, de todo un poquitito, hasta que hubo un día pues que Dios me llevó a un lugar que es de acá de la municipalidad, que es un dormitorio. Y ya estando ahí, pues ya Dios me hizo tener un contacto más directo con lo que son cada uno de los ancianos, y pues dándole gracias a Dios, pues Él permitió que a los 2-3 años de haber fundado este ministerio de Pan y Chocolate, nosotros pues diésemos la puerta abierta pues a lo que es hoy el albergue para ancianos Jesús Pan de Vida. Un detalle, una pregunta bastante clave, pastor. ¿Cómo ve ahora este ministerio dedicado hacia los ancianitos dentro de un año, dentro de unos 3-4 años? Sí, hay proyecciones, hay anhelos, hay deseos, hay peticiones para con Dios. De hecho, pues les queremos invitar, quiero aprovechar y disculpe el abucimiento, quiero invitarlos hoy en julio vamos a estar cumpliendo 9 años ya de estar nosotros acá. 9 años de vigencia con el ministerio, en el cual pues le hemos dado asistencia a un promedio de unas 200-250 personas, ¿verdad? Acá pues como les decía, hay proyectos dentro de este tiempo que usted me acaba de establecer, pues nos vemos ya dando la asistencia a mujeres también, a ancianitas especialmente, porque actualmente pues el ministerio solo da lugar pues a lo que son varones, ¿verdad? Pero en el transcurso de estos 9 años hemos tenido 2-3 experiencias con ancianas, y pues queremos también darle apoyo a las ancianas, muchas mujeres que los hijos la han dejado abandonada en la calle. Queremos tocar esa parte también de lo que es esta parte de los ancianos.
Referente a los proyectos que tienen más o menos como programados, está la posibilidad de que ustedes ya funcionen más íntegramente como un albergue para ancianos. Cuando yo le menciono esto, me refiero a poder darle espacio o poder ser también parte de una fuente de trabajo. Yo no sé si de casualidad usted se ha dado cuenta de que por lo menos hay otros instituciones que funcionan religiosas que hacen una fusión también con instituciones gubernamentales. Sí. Solo para darle un ejemplo, acá cerca en la Madre del Salvador es un convento de monjas y todo eso, y hay también clases para niños, ¿verdad? Sí. Entonces, según tengo entendido yo, allí el gobierno les paga a los profesores y las instalaciones las presta lo que sería la Madre del Salvador, ¿verdad? Sí, correcto. No, está todo este tipo de proyectos, porque por ejemplo, nosotros siempre hacemos la invitación a personas altruistas. Por ejemplo, acá nosotros necesitamos gente que nos dé pues una atención mucho más personalizada. Quiero pues aprovechar que el ministerio pues solo es mi esposa y yo prácticamente, lo que movemos todo acá en cuanto a la limpieza, en cuanto pues a los aspectos de la higiene de ellos, sus camas, estarlos bañando, estarles preparando sus alimentos, etcétera. Hay una serie de actividades, estas son las más generales, pero siempre estamos haciendo esa invitación. Invitamos a instituciones también a que se nos unan acá y ver de qué manera pues se puede apoyar este ministerio en esta parte. ¿Y estaría ahorita el albergue de ancianos dispuesto a dar ese paso como a una fusión con alguna participación gubernamental en el futuro? Sí, de hecho, menciono, hemos enviado muchas veces cartas como por ejemplo alcaldía, hemos enviado otro tipo de información a otro tipo de instituciones, perdón, para ver de qué manera. Por ejemplo, la vez pasada tuvimos un programa con el Ministerio de Educación, vinieron unas personas que estaban ahí encargadas haciendo ya sus horas sociales. Sí. Ellos venían acá, pues teníamos 2, 3 personas, parece acá, que estaban en el proceso de aprender pues a leer y a escribir también. Así, como tocamos puertas, sí. Alfabetización. Tuvimos un programa de casi un año que estuvieron ellos acá. Le mencionaba este detalle porque hay unos contactos bastante cercanos, pláticas bastante amenas, nutritivas de parte de los compañeros de Nuevas Ideas Australia, Brisbane, que posiblemente haya tal vez proyecciones cercanas a lo que sería en el futuro, según cómo vayan ordenando las carteras del Estado, ¿verdad? Que haya posiblemente un acercamiento de parte del nuevo gobierno que va a entrar en los próximos días para poderle retomar el proyecto y darle fortaleza y tal vez un poquito más de estructura, porque al retomar ellos, yo no sé cómo más o menos está enterado que ellos cuando agarran algo, o sea, lo hacen como bastante en grande, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es más que todo el enfoque a las preguntas que yo le hacía, porque hay ciertas posibilidades, ¿verdad? Sí. Entonces, si usted me dice que sí está un poco abierto a esa posibilidad, pues posiblemente este video les caiga bastante bien en futuros días, ¿verdad? Sí, el objetivo del ministerio pues indiscutiblemente es servir a los ancianos especialmente, ya que su servidor pues tuvo una experiencia personal, andar en las calles. Es bien duro y es bien difícil andar a la 1, 2, 3 de la madrugada y andar deseando un bocado de pan. Uno llega a comprender esta etapa y a este grupo de personas que andan en estos movimientos, que uno muchas veces los desprecia, uy, qué sucios, andan revolcando la basura, pero muchas veces es la necesidad la que les obliga, ¿verdad? Y como le digo, pues hoy el proyecto acá está abierto pues siempre invitando a todas y cada una de las personas, que Dios mueva sus corazones, altruistas, y que pues que a bien tengan pues de colaborar con nosotros. Las instalaciones requieren de muchas más mejorías. Gracias a Dios la vez pasada tuvimos una mejoría en cuanto a techos, pues teníamos problemas con la lluvia. Hoy se nos ha puesto difícil en la parte de los canales nuevamente, se nos está volviendo a rebalsar. Hay que hacer muchas mejorías y yo quiero invitar en general a todo. Aquí las puertas son abiertas para todas y cada una de las personas, independientemente pues de lo que se refiere pues a sus ideologías. Una pregunta bastante clave, pastor.
¿qué proceso es el que tienen que llevar a cabo los ancianos que quieran acercarse o poder gozar del techo y de las atenciones que hay aquí en el albergue? Sí, como requisito general, pues es andar en un promedio de unos 60 años. El segundo, pues el que prácticamente no tengan pues a nadie en definitiva, ¿verdad? Aunque el albergue últimamente pues ha dado lugar también a ciertas familias que vienen pues y permiten y solicitan también pues que ellos puedan estar acá también con nosotros, también ayudándonos en algunos casos con lo que se refieren a cierto tipo de ofrendas económicas o que nos traen víveres en compensación. El objetivo, como yo lo digo, es siempre fomentar en los familiares siempre ese apoyo, no despojarse de ellos, no dejarlos pues así libres, ¿verdad? Que nos acordemos que ellos han sido responsables de muchos de nosotros como hijos, que pues no tenemos que estarle echando la culpa a los padres por cómo han sido, porque muchos de nosotros somos lo que hoy somos, porque ellos fueron rigurosos, con nosotros, ¿verdad? Sí. Por cierto, saludos Mónica Trigueros, es la compañera que la vez pasada nos colaboró bastante en el cambio del techo. Sí, no. y a las terapias que recibieron los ancianitos. Sí, no. De hecho, quiero comentar algo y si podemos mover las cámaras, aquí tenemos el resultado de una de esas terapias, miren, es don Salvador, acá. A él me le venían a dar terapia, venían con ¿cómo se llama? Con la niña Mirna. Sí. Y él es resultado. Hoy ya se levanta él solo de la cama. Hoy ya prácticamente cuando ellos venían y le daban la terapia, él no podía ni moverse de la cama, le dolía el cuerpo, voltearse para todos lados. Y hoy ya él solo se levanta de la cama, al menos ya se sienta en su silla, sale aquí a la zona de estar general y él pues ya pues puede tomar sus alimentos por sí mismo, ¿verdad? Así que yo le quiero dar las gracias a todos y cada uno de los que nos estuvieron apoyando en esta parte y aquí está el fruto y el resultado de todo esto. Invitarles a que siempre nos acompañen. Entonces, yo le preguntaba el proceso, si hay algún tipo de papeleo o formalismo, porque ahí conozco yo a una persona que prácticamente ahora en la tarde se estaba comunicando conmigo que él tiene como un cierto emprendimiento en un mercado, pero él en realidad ya está solo, ¿verdad? Está llegando casi a los 70 años y él se maneja en silla de ruedas, él está solo, ya no tiene familiares y a duras penas sale con el gasto, ¿verdad? Entonces la pregunta era la posibilidad de poderlo agregar aquí al albergue, ¿verdad? Sí, pues como les decía, en cuanto a la capacidad, pues hoy por esto del canal nuevamente nos ha tocado mover las camas, hoy estamos bastante limitados en ese recurso, pero sí es bueno pues consultar, platicar con las personas, ver las necesidades que realmente tienen, porque nuevamente pues con esto de la lluvia nos ha tocado mover las camas otra vez. El ministerio sí tiene capacidad a un promedio de unas 14, 15 personas, pero nos ha tocado mover pues prácticamente 3 camas ahí que pues por cuestiones del espacio, ¿verdad? Como les digo, pues estamos modificando, arreglando, estamos preparando un par de cuartos para dar lugar a unas ancianitas ahí también, como les digo, pero esto, como les digo, les sigo invitando y perdonen que insista tanto, en que esto, aquel dicho, una sola golondrina no hace verano, y perdonen por la expresión, pero la verdad es que hoy es cuando más nos tenemos que unir en el bien pues de estas personas que antes pues fueron parte del proceso, parte de la producción, parte de la fuerza trabajadora de este país, y hoy pues que ellos merecen también pues aunque sea este rinconcito, como yo les digo, este es un rinconcito del cielo, ¿verdad? Aquí pues les atendemos en la parte espiritual también, pues y en la parte de lo que es la alimentación y la física también. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Ahí quedó el donativo. Esto fue gracias también a lo que les decía de Nuevas Ideas Australia, Brisbane. Así que me despido, nos despedimos, compañera, y saludos a todos. No paremos de hacer historia, esto continúa y nosotros hacemos este detalle no para estar siendo protagonistas, sino que nos gusta hacer el video, ayudar, dar el ejemplo y también servir de motivación a las personas para que se puedan sumar y también poder brindar su ayuda. Por eso lo hacemos, para poder ayudar independientemente de la rama donde estemos, ¿ok? Así que saludos y no paremos de hacer historia, señores. Démosle con todos los poderes. Nos vemos.